Entre 1986 y 1987 se publicó una de las obras más importantes del mundo del cómic. Estoy hablando, como muchos sabréis, en este caso de Watchmen, que yo tengo esta edición muy chula en blanco y negro en la que solo están las tintas. Obviamente no me voy a poner aquí a hablar sobre Watchmen porque ni es el canal ni tengo el conocimiento necesario, pero hay una cosa que siempre me llamó la atención y que me gustaría comentaros. Watchmen se publicó por fascículos, no como normalmente lo encontramos ahora, se publicó por 12 capítulos. Una de las cosas que me llamó la atención de Watchmen, siempre me ha llamado, es el capítulo número 5. En este capítulo su primera página es simétrica a la última, su segunda página es simétrica a la penúltima, y así todas las páginas van siendo simétricas hasta que llegamos al punto central del capítulo, en la que encontramos una página doble simétrica. Este capítulo se llama Maldita Simetría. Esto simplemente es un dato curioso, pero me parece indicativo de que el mundo del cómic, que es un mundo donde el dinamismo y las composiciones con mucha fuerza, me parece muy curioso que una obra como esta tenga un capítulo así. Y es que la simetría es una cosa que encontramos en muchos artes. Por ejemplo, la arquitectura se basa en la simetría. Y en el mundo del cine, aunque tenemos muchos ejemplos de movimientos dinámicos de cámara y de composición, seguro que como yo habéis visto el típico vídeo donde se analizan los cuadros totalmente simétricos de Kubrick. Y es que la simetría a veces se ve como un error, pero en realidad simplemente es un recurso más que tenemos en contraposición al dinamismo. Pero vamos a hablar de animación. Normalmente todos sabemos que nos dicen que nuestras poses tienen que ser dinámicas. Tenemos lo de la línea de acción y tenemos un montón de recursos para hacer que nuestras poses sean dinámicas. Y está bien eso, no está mal. El problema es cuando necesitamos una pose simétrica. Para poneros un ejemplo, en una de las primeras películas que hice en España, tenía que hacer un plano en los que el personaje tenía que decir: espera, que no sé, no me acuerdo cuál era el contexto, pero simplemente te decía un momento, espera, y hacía con las dos manos así, espera. El problema fue que el director, malinterpretando un poco las leyes de la animación, intentando hacer la pose más dinámica o intentando evitar el twinning famoso, que es cuando los dos brazos hacen lo mismo, me dijo que en vez de hacer espera, que hiciera como un gesto, como, si no recuerdo mal, como así, y era como espera. Y en la película se puede ver esto así. Esto no tiene sentido. El gesto de espera es este, con las dos manos iguales. Es así. Es igual como este gesto italiano que durante una época se puso muy de moda hacer los actings. Este gesto es este, no es ni este ni otra posición, es con las poses simétricas. Y si tenemos una pose de estas simétricas, ¿cómo hacemos para que funcione? Para explicar esto me gustaría analizar dos planos de la película de Soul, que sale del tráiler, así que no os preocupéis que no hay spoilers. Es muy curioso porque en estos dos planos casi el 80%, el 90% de las poses que utilizan para el personaje principal son simétricas. Y está muy bien y es muy interesante ver cómo poco a poco han ido cambiando un poco de spacing y bueno, lo vais a ver cómo poco a poco han conseguido con poses simétricas hacer un acting muy natural. Estos son los dos planos que os quería hablar. Evidentemente vamos a hablar del protagonista de la película y ya no podemos ver cómo prácticamente de este plano, del primer plano, todas las poses son simétricas. Del segundo menos, pero el segundo tiene cosas un poco más exageradas en plan de simetría y me parece súper interesante de analizar. Empezamos ya con la pose esta que comenté antes de espera. Y si nos fijamos, está prácticamente simétrico el personaje. Pero porque, como decía antes, esta pose de vale, esperad un momento, chicos, es algo universal. Entonces no la puedes cambiar mucho. De hecho, si nos fijamos, yo creo que incluso las manos, si nos fijamos aquí en las manos, yo creo que están incluso duplicadas, están copiadas, no están pensadas, hechas, es decir, el espacio negativo que hay entre estos dos dedos y entre estos dos dedos es prácticamente el mismo. La gracia es que esta pose tiene pequeñas sutilezas que rompen la simetría total, y os digo que esta pose es muy simétrica, sobre todo si nos fijamos en el codo. La separación del codo que hay entre el codo y lo que es el torso cambia mucho de aquí a aquí. Esta primera pose es lo que hace que cambie, que rompa un poquito esta simetría. Y después también el hecho de que el torso sí que es verdad que está muy recto frente a cámara, está muy cuadrado, pero después tenemos una ligera inclinación en la cabeza que eso también hace que rompa un poquito la simetría. Pero en general tenéis que estar conmigo que la pose es simétrica. Otra manera de que podemos romper la simetría es, vale, tenemos poses simétricas, pero en los in-betweens, es decir, la interpolación entre pose simétrica y pose simétrica no tiene por qué ser simétrico. ¿Qué es lo que tenemos en las siguientes tres poses? Venimos de esta pose, que es una pose simétrica,
vamos a esta pose, que es una pose simétrica, y venimos a esta pose que también es una pose simétrica. Pero, si nos fijamos, el movimiento que hace entre medias es muy dinámico, asimétrico, no sé cómo llamarlo exactamente. Está overlapeado, si eso sí existe en español, pero vamos, me entendéis perfectamente. Es decir, venimos de esta pose, que es una pose totalmente... Esta sí que es prácticamente simétrica con los brazos. Lo único que rompe la simetría un poquito es la cabeza. Y lo que va a hacer es... va a pasar de aquí, pero si nos fijamos, esta mano rota y enseguida la sube, pero esta mano baja. Está creando simetría por contraste. Es decir, esta pose es simétrica, pero de repente esta mano empieza a subir y esta baja. Entonces ya el ojo ya empieza a entender que están haciendo cosas asimétricas. Además, un día hablaré de por qué funciona que las cosas vayan en direcciones opuestas, pero eso es otro vídeo. La cosa es que esta mano ya casi ha llegado a su punto final, pero mirad que esta mano de aquí todavía se está dragueando. Va a tardar unos frames más en llegar. Ahora llega a una pose simétrica, pero va a salir de esta pose simétrica. Salen prácticamente a la vez, pero como esta mano de aquí lo único que hace es un movimiento hacia abajo, pero esto de aquí genera mucho más dinamismo yendo hasta en esta dirección, está volviendo a romper otra vez la simetría. Incluso aunque después la pose tengamos más o menos la misma pose. Una cosa que ayuda también mucho, evidentemente, es que esta pose ya la empezamos a ver de 3/4 y una pose simétrica. Imaginaos, por ejemplo, la típica pose de Buzz Lightyear. Tenemos una pose muy simétrica. Si la vemos de 3/4, que sería algo así, y este brazo estaría un poco más escondido, ya no tiene tanta simetría. Pero estamos hablando de posar con la misma pose los dos brazos, por ejemplo. Y sobre todo cuando vamos a jugar el juego con poses simétricas, hay que tener mucho cuidado en los detalles, en cómo llegan las cosas. Por ejemplo, si vemos aquí en esta pose de aquí, lo que están haciendo es muy interesante, porque básicamente este movimiento es totalmente simétrico, fijaos en las manos, y lo único en que se diferencia es en cómo llegan los dedos. Si nos fijamos en esta sección de aquí, que es muy pequeña, pero como es la única que se está moviendo, es muy clara, vemos que vamos a ver cómo esta mano se va a ser más rígida y esta mano va a tener un poco más de overlap. Entonces, venimos desde esta pose, el spacing es calcado de las dos manos, pero primero mueve estos dedos, esta mano se queda rígida y después encima es como que en vez de hacer el overlap seguido para que quedara más simétrico aún, lo ha desfasado y ha creado algo pues más interesante y más... La palabra no sería dinámico, pero bueno, ha roto un poco esa simetría que podría tener. Por ejemplo, después venimos a esta pose de aquí que también es simétrica, pero otra vez tenemos el mismo recurso que teníamos antes y es primero hacer el gesto con esta mano y después lo va a hacer con esta. Es decir, tenemos aquí esta pose, recoge esta mano está prácticamente en wall space y después recoge la otra. Y volvemos a ir de pose simétrica a pose simétrica, pero los in-betweens es donde se hace un poco pues la gracia de la animación. Esta pose de hacer así es otra pose universal, es como la de hacer así o como la de hacer así. Esta pose de hacer este gesto de hacer así, es este gesto, no es ni ni con una mano así y la otra así, no, es así, es simétrico. Y se lee porque precisamente es simétrico. Y aquí no intentan evitar esta simetría, es lo que me intentaba explicar antes. Lo que hacen es, evidentemente, el personaje lo está haciendo en 3/4, eso ya rompe bastante de la frialdad de la simetría, pero si nos fijamos en el timing y todo, fijaos en cómo hace el gesto, coge el gesto y lo suelta, y no está ocultando en que es algo simétrico, porque el gesto es así. En este plano, en el segundo, hay menos simetría, pero hay una simetría como de libro. Fijaos, venimos aquí, esto todo mucho más dinámico, ya fijaos cómo la pose es diferente, tenemos una línea de acción mucho más clara, donde un brazo está más estirado y el otro está recogido. Además, hay una cosa que particularmente a mí me gusta y es que tenemos un brazo que se ve por completo y el otro brazo solo se ve parte de
del brazo, se ve el antebrazo y la mano, lo cual no están forzando una silueta muy exagerada, que eso también es otro vídeo que podríamos hablar sobre las siluetas. Ojo, venimos aquí que más o menos esta pose ya, volvemos a una simetría, además esta es una simetría casi de libro. Tenemos muy pocas diferencias, tenemos una diferencia solo en el codo como antes, es un recurso que podemos usar, en que un brazo, aunque estén en la misma pose, que un brazo esté más pegado al cuerpo y el otro esté un poco más separado. Pero después venimos a esta pose y a esta pose. Esta pose es, insisto, me estoy repitiendo, pero es que es el juego al que juegan, es simétrica, pero es, vamos chicos, vamos a hacer esto. Y esta pose es esta pose, no es ni esta, ni con una mano, ni nada, es con las dos manos y es simétrica. Y vemos cómo lo resuelven, pasa lo mismo, tenemos un codo pegado, el otro separado, pero no están ocultando que esta pose es simétrica. Es decir, la base de la pose es simétrica, pero después lo que hacemos es que tocamos un poquito de la pose para que no sea totalmente simétrica, matemáticamente simétrica, sino que tenga pequeños matices que rompan esa simetría y la hagan más natural. Y ya está, poco más. Simplemente me pareció curioso ver un acting así y era un tema que me apetecía tocar y espero que os haya servido y me gustaría que en comentarios dejarais si creéis que tengo razón, si creéis que no, si creéis que es una tontería o y cómo veis esto de las poses simétricas. En fin, muchas gracias por haber visto este vídeo. Si no estáis suscritos, suscribiros, que evidentemente es gratis. Dadle a me gusta y nos vemos la semana que viene con más animación al frame. Un saludo y hasta luego.